Se acabó el tiempo. El momento para ser un héroe ha pasado. Pero esto, Mr. Increíble, no lo entiende. De la gloria al anonimato, de la pasión al aburrimiento. Dejar ir aquella chispa que iluminaba la vida deja a Bob con solo una opción. La búsqueda de tentaciones peligrosas que le devolverán la ilusión de ser alguien increíble. Buenas, ¿qué más? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de un clasicón. Esta sí, no me pueden decir que no se la vieron porque es imposible que nadie, literalmente, yo no creo que haya una sola persona en el mundo que no se haya visto esa película. Es uno de los grandes clásicos de Pixar que fue estrenada en el 2004. Creo, la verdad no busqué. Y es que hoy vamos a hablar de Los Increíbles. El instante de gloria. Estamos en medio de una entrevista con Mr. Increíble, Elastigirl y Frozono, nuestros héroes de la ciudad. Primero se les pregunta si es que ellos tienen una identidad secreta. El Mr. responde que todo superhéroe tiene una identidad secreta, porque nadie quiere la presión de verse super todo el tiempo. Elastigirl dice que la tiene, pues la identidad, porque cómo va a salir vestida a la calle todos los días. Y Frozono dice que no le interesa saber del alter ego de las viejas con las que está saliendo. Después les preguntan cómo se proyectan en un futuro. Mr. dice que a veces le gustaría una vida simple, sencilla, parchar, relajarse e incluso que sueña con tener una familia. Elastigirl en cambio dice que no, pues que ella está en su mejor momento y que va al paso de los más grandes. Además que si ella no salva al mundo, entonces ¿quién? Los manes, obvio no. Aquí podemos situar algo de nuestros protagonistas. Mr. Increíble, que en realidad se llama Bob, tiene un conflicto con el semblante que ha construido para su público, porque él sabe que pues, no es sostenible mantener ese semblante por el resto de su vida, todos los días, todo el tiempo. Hay una dualidad entre el deseo de ser visto como alguien grande y poderoso, el salvador de la ciudad, versus el ansia de desaparecer. Elastigirl, que en realidad se llama Helen, no muestra un conflicto tan obvio. Ella más bien parece como a gusto y contenta con el momento de vida que está pasando. Pero igual llama la atención la frase de voy al paso de los más grandes, porque nos indica algo de perseguir a alguien a quien ella considera grandioso y también podría ser de medir el éxito con la vara de otros. También es interesante su queja de no dejarle a los manes el trabajo que ella siente que puede hacer, sobre todo porque ella siente que los manes nunca lo van a hacer. Bueno, imagínense aquí un día normal en la vida de Mr. Increíble es gasolinear en su Tesla, salvar gatos, atrapar bandidos y coquetear con bandidas. El verdadero quien pudiera. Detengámonos un poco en el coqueteo. Elastigirl. Mr. Increíble. No hace falta, lo tengo. Claro que lo tienes. Solo lo atrapé por ti. Sí, lo Elastigirl atrapaste. también iba tras lo mismo que Mr. Increíble, atrapar bandidos. Y justo se toparon por ir tras la misma rata. Ahí discuten de quién lo atrapó primero, que no, que es que yo hice el trabajo, que no, que es que yo tengo más fuerza, no sé qué. Y es que esto empieza a reflejar algo que después podremos notar más adelante en esta pareja y es el tema de la competencia. Pero igual lo interesante es que así los dos estén en tensión por competir y ser quien gane el estatuto de El Salvador. Realmente vemos dos posiciones muy diferentes al respecto. Bueno, que sea de los dos. Hago esto solo. Mientras que creo. Elastigirl propone que este reconocimiento sea de los dos, es decir, se inclina por hacer equipo y compartir. Mr. Increíble dice que no, que él hace eso solo. Es decir, se va más por el lado de la soledad y el egoísmo.
Después de esa sesión intensa de echadera de perros, o sea, coquetear, Bob sigue su camino y en esa se topa con un admirador, Buddy, o Incrediboy. Incrediboy es un niñito obsesionado con Mr. Increíble. Él sabe todo de él, pero no sabe que está cruzando un límite muy grande en Mr. Increíble, que es meterse con su trabajo. Entonces Bob hace esto. Pero este niñito es tan intenso que se le vuelve a aparecer en otra misión contra Bon Voyage. Bon Voyage. Hay algo interesante en este niñito. Por más intenso y obsesivo que sea, no se puede negar que es muy inteligente. Él creó sus propias botas voladoras para contrarrestar el hecho de que no tiene superpoderes. Con la tecnología accedió pues como a un superpoder o a un poder. Pero para Mr. Increíble esto no es suficiente para considerarlo como un par, o ni siquiera para considerarlo como alguien útil. Y esto nos indica que en la perspectiva de Mr. Increíble no es lo mismo tener superpoderes a ser un héroe. Además, Buddy resalta que para él fue muy reveladora la frase insignia de Mr. Increíble: siempre sé honesto contigo mismo. Tú has dicho, siempre sé honesto contigo, pero jamás dices que parte de mí debe serlo. Pero finalmente ya me descubrí. Soy tu protegido, Incrediboy. Pero él se confunde con esta frase porque piensa que parte de mí es la que tiene que ser honesta. Y realmente me parece una buena pregunta, porque pues si uno quiere ser honesto y fiel a sí mismo, ¿qué parte de todo lo que es uno es la que debe ser fiel y honesta? ¿Qué parte del yo es lo que se debe dejar ver? Y miren cómo él se mira en el reflejo. Él es pues realmente muy pequeñito, pero la imagen que se refleja está como muy agrandada y distorsionada. Aquí podemos decir entonces que Buddy tendrá un conflicto con la imagen que pretende proyectar ante los otros. En este caso, él desea tener alguna mirada o palabra de quien admira, es decir, Mr. Increíble. Y aquí me gustaría recordarles que uno de los conflictos de Bob también tiene que ver con la identidad y la imagen, con la identidad y la imagen que se proyecta ante un otro. Pero aquí veremos que este conflicto tiene dos resoluciones muy diferentes. Como Buddy es una hueva, se le pegan las bombas a la capa, y Mr. lo salva, pero las bombas terminan explotando en una de las vías del tren. Después de todo ese mierdero, Bob termina su día casándose. A ese parcerito le rinde mucho. Y su esposa es Elastigirl. ¿Qué? Nadie se lo esperaba. Helen está mal geniada porque Bob llegó tarde por andar dando lidia en la calle. Y le dice: hay que darle un lugar a las cosas, mi rey. El man le responde como: parchate, hombre. Y Helen le dice lo siguiente: Tilly. Yo te amo, pero si queremos que funcione esto, debe ser más que Mr. Increíble. Y tú lo sabes, ¿verdad? debe ser más que Mr. Increíble. Ahí le dio justo en el clavo de Bob. ¿Cómo podría ser algo más que la identidad que ha construido? ¿De qué se trata ser más que un hombre fuerte que puede con todo? Los tortolitos se casan y todo es risas y felicidad hasta que... En un sorprendente suceso, un superhéroe es demandado por salvar a alguien que aparentemente no quería ser salvado. Mi cliente no pidió ser salvado. Mi cliente no quería ser salvado. ¿Qué? ¡Te salvé la vida! Tú no salvaste mi vida, arruinaste mi muerte, eso hiciste. A Bob lo demandan por haber salvado la vida de un man que... ¿Cómo lo digo? Había intentado colgar los guayos. O sea... Y además también lo demandan por haber aporreado a las personas que estaban ese día en el tren, que se hubieran muerto si él no los hubiera salvado, pero bueno. Y es que no solo le demandan a él, sino que empiezan a cancelar a todos los superhéroes de la ciudad. Literalmente los funan. Entonces el gobierno dice, como no, marica, hay que hacer algo. Y empieza un programa de reubicación de héroes, en donde le dan plata a los superhéroes, pues por haber salvado a la ciudad por tanto tiempo, pero si se mantienen callados. Y así tendrán que mantenerse ocultos para siempre. El lacio de la simpleza. Han pasado 15 años desde que el gobierno obligó a los supers a mantenerse bajo perfil. Pillen pues que Bob, nuestro hombre fortachón indestructible, que siempre iba tras bandidos y bandidas, ahora trabaja en un cubículo de una empresa de seguros. Digamos que esta empresa es poco confiable.
Bob se encuentra en una posición bastante frustrante porque pues pasó de ser el más grande de todos, ser visto casi como un dios, a la desaparición tras un cubículo de una empresa. Pasó de detener trenes con sus brazos y salvar a miles, a trabajar en una empresa que estafa pobres viejecitas. Este cambio fue pues claramente demasiado drástico, pero nos permite situar algo que se mantiene en la personalidad de Bob, algo que no cambia así cambien sus circunstancias, y es que él mantiene su tendencia a ayudar o salvar a aquellas personas que él considera débiles o en necesidad. Una cara interesante de este rasgo suyo de ayudar pues a los necesitados es que tiene que ver con la oposición al sistema. Si ustedes ven, Bob no se va a detener de ayudar a alguien si eso significa tener que ir en contra de una ley o las reglas. Él va a salvar a quien lo necesite, así eso signifique pasar por encima de lo legal. No le va a importar saltarse la norma si es la norma lo que le impide ayudar a la gente. Y es que su objetivo no es cuidar al sistema, bien sea la infraestructura de una ciudad o las normas de una empresa, o incluso las normas legales, sino que es cumplir con lo que él cree que es correcto, incluso si eso significa destruir lo estructural. Por eso, cuando ve a esa viejecita al borde de las lágrimas, él le pasa el dato de que en realidad ella sí puede cubrir su póliza, e incluso le enseña cómo hacerlo, bueno, se salta todo el sistema, aunque eso signifique meterse en problemas con el Rabia, jefe. la póliza dice que No, cubre no quiero robo a saber casa. lo que cubre, Bob. No me hables de coberturas. ¿Cómo se mantiene Seguritas en números negros? Dime, ¿cómo es posible? Contigo haciendo cheques a cada don Tragedias y doña... Bob llega a la casa después de un día bastante mierdoso, y aquí nos encontramos con la familia. Resulta que él y Helen tuvieron 3 hijos. Primero está Violeta, que es una adolescente de por ahí 14 años. Ella es algo insegura y bastante emo, como todas en esa época. Y sus poderes, irónicamente, son ser invisible y poner campos de fuerza. Dash es un niño de por ahí 10 años. Él es un poco impulsivo, como aceleradito. Sería el típico niño que le recetan Ritalina por ser pues un niño y ser travieso. Y su superpoder es correr súper rápido. Y por último tenemos a Jack Jack, que es un bebé y su superpoder es ser un bebé. Pues no tiene poderes todavía. Ellen y Bob discuten porque no logran concordar qué deberían aplaudir o castigar del comportamiento de sus hijos. El director citó otra vez a Dash. Ah, qué gusto. No, Bob, es malo. Puso ¿Qué? en la silla del maestro una chinche durante la clase. No pudieron verme. En el video no hay nada. ¿Te tienen en video y aún así no lo notaron? ¡Guau! Debiste haber volado. ¿A qué velocidad Bob, lo hiciste? no se trata de incitarlo. No lo Ellen es una persona que prioriza la ley y las normas, y pues por eso espera lo mismo de sus hijos y de su esposo, que sabemos que literalmente es lo que menos prioriza. Bob, en cambio, es una persona que prioriza el desarrollo de habilidades y cómo encontrar ese carácter especial en sus hijos para potenciarlo. Creo que ambas posiciones tienen como algo de válido, pero lo pelle aquí es como desacreditar al otro enfrente de los hijos. Igual, en medio de una pelea, Ellen denuncia algo que va a ser repetitivo en el carácter de Bob, y es que él tiende a desaparecerse, a no involucrarse. ¡Hora de involucrarte! ¡Ayúdame! ¡No te quedes ahí! ¡Necesito que intervengas! Y otro asunto evidente es que existe un drama familiar, del que además no se habla. Y si ustedes son de los que han visto mis videos, saben que hemos hablado de que de aquello que no se habla empieza a hacerse notar por otros lados, empieza a ser más evidente por medio de las acciones. Y esto que es evidente es que la familia debe estar constantemente fingiendo algo que no es. Ellos deben ocultar sus poderes y pretender normalidad, cuando la realidad es otra, y esto es algo que ya claramente les está generando tensiones. El fingir y pretender es algo que se muestra muy bien en la película cuando tocan el timbre y la familia vuelve otra vez a esa imagen de familia tradicional como si no pasara nada. Es como si ya tuvieran instalados este chip de normalidad que se prende cuando hay un otro que los mira. Y en este caso lo que intentan ocultar no son los superpoderes, sino el conflicto familiar. Pillen pues que Bob es un hombre que no ha podido resolver esto de la doble identidad, porque resulta que le dice a su esposa que se va a ir a jugar bolos con su parcero Frozono cuando no es cierto. En realidad se va a ir a buscar Lidia a la calle,
como lo hacía en el pasado. Vengo más tarde. ¿A dónde tienen que ir? Es miércoles. Ah, bolos, ¿eh? Esa es vieja, mi rey. Él no se va a buscar otras viejas, todavía, pero sí se va a buscar esa adrenalina, esa pasión, que no encuentra ni en su casa, ni con su esposa, ni con sus hijos, ni mucho menos en su trabajo. Vuelve a buscar a esos bandidos para volver a sentirse como alguna vez fue, para sentir que su existencia tiene algún tipo de sentido. ¿Pero a costa de qué? Sí, robo. ¿Quieres agarrar a un rufián? No, te soy sincero, quiero ir a los bolos. Oye, ¿qué te parece hacer lo que tu esposa cree que haces? Hay que darle un giro a las cosas. ¿Por qué ocultarle a Helen estas salidas de buscar Lidia? Si al fin y al cabo no está haciendo nada malo, pues es claro que para él lo prohibido es más atractivo. Y esto es algo que se va a mantener constante. Los parceros no se aguantan las ganas de ir tras el fuego de sus vidas y acaban en un incendio, literal. Sí, salvan a las personas de este edificio que estaba en llamas, pero miren cómo los muestran en el final de esta escena, como unos delincuentes. ¡Quietos! Creo que acá se plantea un dilema muy interesante, porque en teoría ellos están salvando vidas, pero sus formas son ilegales y se están saltando por alto pues toda la norma, porque se consideran ellos mismos la autoridad. Incluso escapan como unos bandidos ellos mismos, porque saben que la sociedad en la que vive no les aplaudiría esto que están haciendo. Más bien, los condenarían. Bueno, y aparte de todo, una muchacha peliblanca los estaba como espiando. Ay, Bob es más bien de malas porque cuando llega a la casa, su esposa lo estaba esperando. Ellen está furiosa porque pues llegó en la madrugada y sospecha que algo está ocultando. Bob es una hueva, entonces termina confesándole que efectivamente derrumbó un edificio. Ellen queda como... ¿Qué? Estalla y le dice, vos no entendés que estás poniendo en riesgo a tu familia por ir a dar lidia a la calle. Entendé que ya no sos lo que eras. Bob también explota, le dice, ¿sabes qué? Por lo menos yo no finjo que no existe esa parte de mí. Yo no niego lo que soy. Y Ellen le dice que por estar buscando experiencias afuera, intentando recuperar ese pasado, se está perdiendo el presente, o sea, su familia. Y hablando de familia, Ellen nota que Bob se proyecta mucho en su hijo Dash. A él le frustra que su hijo no pueda competir y ser excepcional porque él mismo no puede ser excepcional tampoco. Por eso Ellen le dice eso. Es increíble que no quieras ir a la graduación de tu hijo. No es una graduación. Fue promovido del 4º grado al 5º grado. Solo buscan excusas para celebrar la mediocridad, pero si genuinamente alguien es excepcional, entonces... No es respecto a ti, Bob. Es respecto a Dash. ¡Que él sería impresionante! ¡Esto no es respecto a ti! Después de todo ese conflicto familiar, que por cierto los hijos estaban escuchando, Bob sigue cayendo más en este espiral de cagadas. Su mini jefe lo regaña porque por culpa de él los clientes ya no comen cuento de que no se le pueden pagar las pólizas. Yo estoy diciendo pólizas, pero pues son como seguros, no sé si son pólizas. Ya no les creen que no tienen dinero para darles. Bob es como, nada, pero nuestro trabajo es precisamente ayudar a estas personas y brindarles nuestro servicio. Y el jefecito le dice que no, que hay que ayudar a los pobres accionistas. ¡Qué pesar! En esas, Bob nota que afuera están atracando a alguien y está a punto de salir para ayudarlo, pero su jefe lo amenaza con despedirlo. Vengo enseguida. ¡Detente ahí o te despido! Ven aquí, ahora. Miren cómo esa ira de Bob se incrementa. Ya no puede más con toda esta situación. Y más cuando su jefe se burla de la desgracia de otros. Entonces Bob hace esto. El ladrón huye. ¡Qué bueno!, ¿no? Así de cerca estás de quedarte sin... Este es un momento bastante crítico para Bob, y es que una reacción tan violenta pues no viene de la nada. Desglosemos un poco lo que pasó. Recordemos que Bob ya venía con un cúmulo de frustraciones por no sentirse excepcional, por estar fingiendo todo el tiempo que está a gusto con la vida que tiene, y sobre todo por lo injusto que es la situación. Si hay algo insoportable para un superhéroe son las injusticias. Ese pequeñín de su jefe representa todo lo que Bob odia. Primero, la burocracia asfixiante que percibe lo diferente como una amenaza a erradicar. Segundo, la crueldad disfrazada de eficiencia, que se burla del sufrimiento ajeno mientras lo explota a su beneficio. Y tercero, la humillación.
cómo se le domina financieramente a través del dinero que se convierte en un látigo, para someterlo y doblegarlo hasta convertirlo en un esclavo, que pretenden que traicione sus propios principios. Después de destruir cada hueso del pequeñín, pues obviamente a Bob lo echan. Igual no todo es malo, porque cuando llega a su casa todo deprimido se encuentra con un paquete. El paquete tiene el siguiente mensaje: existe una división ultra secreta del gobierno que experimenta con tecnología y con robots en una isla desierta. Necesitan de él para detener a un robot que, obviamente, se les escapó porque se volvió muy inteligente. Y ahora representa un peligro para todos. La vieja que le da el mensaje es como muy coquetica, no sé, como picaroncita, porque todo lo dice como si fuera un secretito entre ellos. Como intentándolo seducir para que acepte la misión. La compañía quiere que vaya a una conferencia y voy a estar fuera unos días. ¿No te envían a conferencias jamás? Buenas noticias, ¿no? Sí. ¿Ves? Otra vez las mentiras. ¿Por qué no confía en ella? ¿Por qué no le dice esta misión? La isla de las tentaciones. Bob acepta el trabajo y lo despachan para la isla, en donde se va a enfrentar con el robot. Ahí vemos cómo está súper fuera de forma. Igual, al final logra cumplir su objetivo y desconecta al robot. Todo bien, todo bonito, pero resulta que al man todo el tiempo lo estuvieron espiando. Al parecer hay alguien encargado de toda esta operación y esta persona quiere que Mirage, o sea, la peli blanca, seduzca a Bob. Así es como ellos tienen una cena que tiene todo el tinte de ser romántica. Pues miren ese lugar, díganme si no emana sexualidad, o por lo menos romance. Ellos charlan de volcán porque pues a Bob le parece como muy random que estén en un volcán. Y Mirage le habla de que es que al anfitrión le gustan mucho los volcanes porque emanan como poder. Ay, yo no sé, pero a mí me parece que estos dos todo el tiempo están coqueteando. Pues esas miraditas a mí no me mienten. Esta misión en la isla genera en Bob como una mirada rejuvenecida de la vida. Vuelve a conectar con sus hijos, se toma en serio su entrenamiento, colabora con las tareas de la casa y sobre todo vuelve la pasión entre él y su esposa. Qué coincidencia. Tal vez sea una pregunta muy cínica, pero tener una vida secreta tendrá que ver con la resurrección de la pasión entre estos dos. Bob le pide una citica a Edna Moda para que le arregle el traje, pues porque ya se metió de lleno en las andanzas. Y Edna de alguna manera lo confronta con lo que le está haciendo y con el cuento que le está intentando vender a otros. Solo es una cuestión de nostalgia, solo es un arreglito, solo es una misioncita. Él realmente no está en nada muy importante, en ninguna misión importante, no. ¿Qué va? Edna es como si, como no, huevón. Tu nuevo traje va a estar listo antes de tu próxima misión. Tú ya sabes que me retiré de ser héroe. También yo, Robert. Y henos aquí. Henos aquí. Por más que Bob intente encubrir esa verdad e intente venderle cuentos raros a todos, la realidad es que el presente siempre está un paso adelante. Siempre hay algo de la realidad y del presente que no alcanza a ser encubierto por los cuentos, las ficciones y las mentiras. Y desde ahí es que empiezan las fisuras por todo este cuento que Bob le cuenta a todos. La verdad siempre deja algún rastro. Y Bob no comprende que es insostenible mantener la doble vida que ha estado llevando. Es imposible que algo no se le escape. Obviamente, Ellen descubre una fisura. Primero pilla un pelo en el traje de Bob, un pelo de otra mujer que no es ella. Dios mío. Y luego escucha una conversación comprometedora con otra mujer y Bob. ¿Qué tan rápido puede venir? Salgo en la mañana. Nos vemos aquí. Hasta pronto. Ay, Dios mío bendito. Ellen no es boba. Y por eso, en vez de confrontarlo ahí mismo, entra en su juego, diciéndole que no, que lo ama, que es el mejor esposito del mundo, que todo bien. Pero en realidad, él ya está en proceso de investigar qué vergas está pasando. En qué es que anda el pillo de su marido. Hola, Mister Increíble. Lindo traje. Gracias. Qué gusto volver. Mirad. En serio es un pillo. La ilusión de ser alguien.
Por fin conocemos a la persona que ha estado detrás de todos estos experimentos, el anfitrión. ¡Al fin está listo! Bien, es que yo soy tu mejor admirador. ¿Buddy? Pero aprendí una lección importante. No puedes contar con nadie, en especial con tus héroes. El mayor admirador de Mr. Increíble ahora es su peor enemigo. Resulta que cuando era niño, Buddy se identificó con Mr. Increíble, al punto de construir toda su identidad alrededor de él, o más bien de lo que él creía que es Mr. Increíble. Esta identificación, como el reflejo que vimos al principio, no se da de forma lisa ni limpia como lo sería un espejo, sino que se da de forma distorsionada, oscura y deforme. Lo que hizo Buddy fue coger atributos y características de Mr. Increíble para atribuirles un valor imaginario. Por ejemplo, el hecho de que Mr. Increíble tenga superfuerza le atribuyó el valor de autoridad y protección. Incluso él le dice que él es su protegido. Pero finalmente ya me descubrí. Soy tu protegido. ¡Increíble! O sea, Buddy veía a Mr. Increíble como un protector. Puede que Bob ni siquiera reconozca esos atributos como suyos, que no se identifique con lo que él está diciendo, porque realmente estos son atributos de lo que significa Mr. Increíble en la cabeza retorcida de Buddy. Él asumió la imagen de Mr. Increíble bajo una interpretación propia con la esperanza de que él lo reconociera como un igual, pero el rechazo que recibió lo transformó completamente, o no tan completamente, porque ahora es síndrome, pero también solo existe en tanto Mr. Increíble lo mira como un enemigo. Todavía necesita su reconocimiento, pero ahora no en forma de aliado, sino en forma de némesis. Incluso físicamente le copia su imagen, de forma distorsionada claramente. Pero igual está el pelito hacia arriba, el traje, la letra insignia. Toda esta transformación que adopta sigue estando en relación directa con su protector. Miren que realmente la identificación inicial se mantiene, porque esto es lo que mantiene a Buddy o a Síndrome en la promesa e ilusión de ser alguien en la vida. Pillen pues, Síndrome intenta acabar con Mr. Increíble, literal lo manda re lejos a la mierda. Bob logra zafarse y termina escondiéndose en una cueva en donde se encuentra con el cadáver de su viejo amigo Telescopio. Bastante tétrico para Disney, la verdad. Ellen, si se acuerda, está en proceso de investigar qué vergas estaba pasando con su esposo. Entonces también pidió una citica con Edna Moda y ella le muestra toda ilusionada los trajes que hizo para toda la familia. Ellen se enfurece porque pues como que se da cuenta que todos parecen saber más de su esposo que ella. El señor Parr ya no trabaja en Segurita. ¿De qué habla? Está en un viaje de trabajo, una conferencia de ustedes. Mis registros dicen que él fue despedido hace casi 2 meses. Ellen se topó con lo que había estado sospechando todo este tiempo, y es que su marido está en búsqueda de tentaciones, está buscando algo que reencienda la llama de su vida, pero no es ella. No solo se dio cuenta de que Bob le estuvo mintiendo por meses fingiendo que iba a trabajar, sino que cae en cuenta de que todos los cambios en Bob, el pelo nuevo, el traje, el entrenamiento, su pasión, todo eso no mejoró por obra del Espíritu Santo, sino que alguien que ella no conoce avivó esa chispa de su marido. Ay, Ellen ya está tan desesperada y sin saber qué hacer que intenta localizar a su esposo con un chip que Edna había puesto en el traje de ellos, en la insignia. El chip funciona. El problema es que Bob en ese momento estaba en la guarida de su némesis investigando qué está pasando y se dio cuenta que Síndrome tiene un plan totalmente loco. Resulta que Síndrome ha estado llevando a un montón de superhéroes a esta isla de la misma manera que lo hizo con Bob. Les vende el sueño de volver a ser alguien en la vida al vencer a un villano, en este caso el robot. A partir de aquí pueden pasar dos cosas: o el robot los asesina o ellos terminan con el robot, pero en realidad quien siempre gana es Síndrome, porque todas estas peleas le estaban sirviendo para mejorar sus próximos prototipos. Es decir, todos ellos van allá a esa isla para ser asesinados y utilizados como información en una gran base de datos, nada más. Bob, intentando procesar esta información extremadamente loca, también se da cuenta que su traje tiene un chip. Intruso, alerta. De las paredes empiezan a salir unos cañones que lanzan como unas masas rarísimas que crecen
con la intención de ahogar a la presa. Bob, gracias a Dios, no se ahoga, pero sí termina capturado por Síndrome. ¿De veras sí se vienen a idolatrarte? ¡Oh, vaya! ¡De veras que siento envidia! Siento envidia y se vienen a idolatrarte. Si ven cómo la identificación se mantiene, pero las identificaciones e incluso la admiración no siempre apuntan necesariamente al amor o al cuidado. A veces apuntan a la crueldad y a la destrucción. Síndrome tortura a Bob porque él hizo contacto con su esposa, más bien su esposa hizo contacto con él, y él se da cuenta que ella está en camino a su rescate, por lo que hace eso. ¡Hay niños a bordo! ¡Entiendan! ¡Hay niños a bordo de esta nave! Ellen igual es la puta ama y logra salvar a sus hijos. Llegan a la isla y ella les pide que se escondan mientras ella va a salvar al pillo de su esposo, aunque quien realmente lo libera es otra. Ellos están ahí todos junticos celebrando cuando llega la ama y señora de la casa. Ellen pues le perdona los cachos a Bob, porque sí, son cachos. Y ellos están ahí besándose, súper rico. Pero mientras tanto a los hijos los persiguen en la isla para matarlos. Llegan los esposos a ayudarles, todo parece ir súper bien, parecen que van ganando hasta que llega otra vez este mancito. Los vuelven a atrapar. Ahora con todos reunidos conocemos la otra parte del plan. Todo este tiempo él estuvo utilizando a los héroes para mejorar los prototipos de sus robots. Y ahora que lo consiguió, mandó al prototipo que venció a Bob a la ciudad para así ser él el único capaz de vencerlo y que todo el mundo lo vea y le aplauda por ser el héroe. Vean todo lo que una persona puede llegar a hacer por conseguir la mirada y la admiración de la gente. Todo eso para que le den un lugar en el mundo. Un poquito desesperado, diría yo. Estando todos atrapados, Bob le pide perdón a su familia. Perdónenme. ¿Me perdonas? Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón. Es que todo eso que causó, pues, haberlos arrastrado hasta esta isla, fue a causa de sus propias inseguridades. En las familias, cuando un miembro la caga y se equivoca, todos pueden pagar las consecuencias, por más injusto que parezca. Eso es una dura realidad. Tan obsesionado por obtener esas miradas que le den un valor, cuando eso ya lo tenía todo este tiempo. Y eso de las miradas que le den un valor es exactamente lo mismo que le pasa a Síndrome. La familia logra escapar y llegan para combatir al robot, pero a Bob le vuelve a picar otra vez esta crisis. Quiere volver a estar solo frente al peligro, frente a sus pasiones, frente a sus miedos, todo otra vez. Su esposa, un poco cansada, cree que este comportamiento tiene que ver con querer hacerse el héroe y que todo el mundo le aplauda. Cree que tiene que ver con la necesidad de ser el protagonista. En parte sí, pero este camino solitario de Bob ha reflejado también algo más terrible para él que enfrentarse con un villano, enfrentarse con la pérdida de su familia, de su semblante, de su imagen, de su estatus, de su valor. Miren cómo es la vida de charra, que toda la película se nos muestra que Bob está tan desenfrenado en ir tras algo que termina perdiéndolo todo. Ahora sí, peleen. Todos pelean, incluso Frozono llega al parche, todos pelean una berraquera y obviamente ganan. Síndrome vuelve para robarse al bebé de la familia. Pero es que Síndrome es muy inteligente, pero es muy agüevadito como villano. Es un poco tonto a la hora de ejecutar una acción contra alguien, porque él en silencio fue capaz de lograr todo esto, de implementar su tecnología, de cazar a los superhéroes, pero ya a la hora de la lucha uno a uno no es. La familia lo vence como si nada y todo vuelve a la normalidad. Bueno, hemos llegado al final con un Bob que ha decidido elegir de entre todas las miradas que recibe a quién mirar de vuelta, a qué mirada otorgarles de valor. Ya no es necesariamente a esos ciudadanos que no saben de su identidad más del que ser el fortachón que todo lo puede, ni a la mujer que se impresiona fácilmente porque tampoco puede ver más allá de ese semblante de Mr. Increíble, sino que la mirada que ahora aprecia es más dirigida hacia su familia, pero más interesante aún, su propia mirada. Como vieron, Bob batalla mucho por saber cuándo ser o no ser fuerte, quién puede o no puede soportar su debilidad. Pero miren esto que él dice cuando estaba batallando con su enemigo. Lo único tan duro para penetrarlo es él. Lo único tan fuerte para penetrarlo
es él mismo. Él es el único que puede decidir correr el riesgo de quitarse toda esta armadura solitaria y reconocerse a él para no ir tras esa búsqueda desesperada del reconocimiento de otros. ¿Se acuerdan de la frase insignia de Mr. Increíble? Siempre sé honesto contigo mismo. Solo uno mismo puede saber cuál es su punto débil, y ser honesto con eso es reconocer que no hay que ser súper todo el tiempo. ¡Qué película tan increíble! No, en serio, siento que es una película demasiado adelantada para su época, como que hablaba de temas un poco fuertes como la vejez, la infidelidad, la tentación. Son temas realmente muy adultos y creo que se abordan de forma muy eficiente. Miren que las grandes historias no necesitan ser tan obvias, con la sutileza se cuenta demasiado. Bob es un pillo, o sea, esa es la conclusión del día de hoy. Bob es un pillo. Y Helen es la puta ama. Es muy charro, como pueden ver, que uno de chiquito, pues claramente yo chiquita no pensaba todo esto, pero tan bacano ver estas obras y volverlas a resignificar. También es muy interesante ver a Síndrome, creo que es uno de los villanos más raros de Disney. A él lo muestran como medio perdedorcito, con una personalidad muy arrogante, como fastidiosa, y uno no lo considera una amenaza tan grande hasta que ve ese plan y entiende lo que significa, de que masacró a cientos de héroes. La música es increíble, la fotografía es increíble. Ya. Si ustedes tienen un comentario diferente, algo que les haya causado inquietud de la película o del video, por favor déjenlo en los comentarios, que como saben me encanta debatir o conocer las ideas de otras personas, y sobre todo estas obras que sé que tienen muchos significados posibles. Bueno, muchas gracias si se quedaron hasta aquí. Si te gustó el video dale like y comenta, y ya.